Dios les bendiga. Hoy es 16 de julio del 2021. Quiero reflexionar acerca del rey Saúl y su impacto en Israel por medio de su reinado. Dos etapas marcaron el reinado de Saúl. La primera etapa fue una etapa de victorias, una etapa donde Dios respaldó a Saúl. Y la segunda etapa fue una etapa de caos y de muchos problemas en Israel. Esta primera etapa está representado por un Saúl ungido por Dios con el respaldo de la unción de Dios en la posición. Y la segunda etapa, el ungido cuando se le retira el respaldo sobrenatural, pero mantiene la posición. En Israel encontramos que ningún rey que fue introducido literalmente por Dios al medio o al reinado, Dios lo sentencia a muerte. Saúl realmente fue introducido por Dios al medio. Por eso David no lo mata. Según 1 Samuel capítulo 9 versículo 15 dice: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. Está hablando el Señor, al cual ungirás por príncipe de mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. El verso 17 dice: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Luego, 1 Samuel capítulo 10, verso 1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Luego aparece en los versículos que continúan del 1 una serie de mandamientos que Samuel le declara a Saúl. Cumpliendo Samuel el propósito de Dios, cumpliendo Samuel la dirección del Señor, al declararle a Saúl lo que tenía que hacer, entonces le abre la puerta para algo que iba a ser trascendente en su reinado, y era el respaldo sobrenatural de Dios. Por eso en el versículo 6 dice la Escritura: luego que hagas todo esto, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. En esta primera etapa del rey Saúl en Israel fue una etapa de respaldo sobrenatural de Dios. Un ungido con la unción en la posición. Las victorias fueron numerosas. Todo lo que hacía Saúl era bendecido por el Señor. Pero en 1 Samuel capítulo 15 comienza la otra etapa del impacto del liderazgo de Saúl en Israel. Es esa etapa donde al ungido se le retira la unción, pero no la posición. Saúl allí es desechado, pero permanece en el trono hasta un tiempo de cumplimiento del cambio. Vemos cómo Dios no introduce a David al trono diciéndole: mata a Saúl, ni tampoco Dios le quita la vida a Saúl. ¿Qué ocurrió realmente todo ese tiempo que el ungido perdió su unción, pero no la posición del líder? ¿Qué ocurre realmente cuando esa persona que en un momento determinado fue un ungido literal, pero se le retira el respaldo sobrenatural y no la posición? Miremos el impacto en las Escrituras de esto que es tan conmovedor en el espíritu, y Dios visualiza, Dios nos da a entender, Dios nos descifra por medio de la Escritura lo que puede causar un ungido al cual se le retiró la unción y el respaldo sobrenatural, pero no la posición.
Lo primero aquí es el factor apuntalamiento de estructura de poder. Estamos hablando de una persona que mantiene el poder, la posición, sin el respaldo sobrenatural como Saúl, pero mantiene la posición. Buscará un apuntalamiento de la estructura que lo va a mantener en el poder, colocando personas idóneas alrededor de él en una posición. Repito, colocando alrededor de él, apuntalar personas idóneas que sean capaces de mantener, de sustentar y de fortalecer esa estructura que lo va a mantener en la posición, aunque él sabe, no tiene absolutamente ya el respaldo del Señor. ¿Quiénes rodearon a Saúl? ¿Quiénes rodearon esa estructura que apuntaló esa posición en Saúl, aún no teniendo la unción? El primero era Jonatán, su hijo. Jonatán era un gran guerrero. Su alma ligada a David habla de esa estima, habla de ese agrado que el alma, el espíritu de Jonatán tenía delante de Jehová el Señor. Jonatán es esa inyección en la estructura de un líder que está en la posición, pero sin unción. Es esa inyección de sabiduría, de prudencia, de equilibrio en el equipo que está rodeando, que está sustentando ese líder que perdió la unción, pero no la posición. Vemos en la narrativa de la Biblia un Jonatán que aporta consejos oportunos, sabios. Aún los silencios de Jonatán fueron oportunos, que introdujeron justicia en el medio. Tenemos a Abner. Tenemos también a Abner, el general, el capitán del ejército de Saúl. David lo respetaba, David lo admiraba. Inclusive David estuvo bajo el mando y liderazgo militar de Abner cuando Saúl coloca a David frente a miles de soldados en el ejército. El aporte de Abner a la organización de la fuerza, de la estructura del reinado de Saúl fue vital. Mire cómo la balanza estaba en equilibrio perfecto para Saúl. Por una parte tenemos a Jonatán, el diplomático, el sensato, el prudente, el sabio, que inyecta el equilibrio de la diplomacia, de la paz en la estructura. Y tenemos a Abner, que representa el que organiza el poder de la fuerza militar en la estructura de Saúl. Saúl, de líder ungido, guerrero de Jehová, que durante las manifestaciones del poder de Dios, Israel salió victorioso sobre sus enemigos. Ese rey ungido se pudrió en el carácter, se corrompió en la altura, se volvió cínico y manipulador en la estructura de poder, luego que sabe que pierde la unción, pero no quería perder la posición. ¿Cuáles fueron realmente las señales en la Biblia, que aparece en la Biblia, de esta situación triste de Saúl? Un monumento a su ego por las bendiciones. Primera de Samuel capítulo 15, verso 12. Primera de Samuel capítulo 15, verso 12. Dice que Saúl había venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante de él y descendió a Gilgal. Esta es la primera señal. Y aquí cada palabra tiene una representación que hay que descifrar desde el punto de vista espiritual. ¿Y qué nos quiere mostrar y enseñar el Señor? En primer lugar, dice aquí que vino a Carmel. ¿Por qué el monumento a la victoria? Monumento representa elevar el ego, quitarle la gloria a Dios y colocar el monumento a mi personalidad, el monumento a mi ministerio, el monumento a mi organización, el monumento a mis habilidades y quitársela al Señor.
Y vemos cómo Saúl dice que se manda a construir un monumento precisamente en Carmel. ¿Y por qué en Carmel? ¿Qué significa Carmel? ¿Qué representa Carmel? Carmel en hebreo es jardín, huerto o lugar fructífero. Más allá de un nombre está lo que representa. Comienza la lepra en un líder que perdió la unción y mantiene la posición en un lugar fructífero, en un lugar de victoria. Recordemos que este monumento fue hecho después que Dios le dio la victoria a Saúl y a Israel sobre sus enemigos. Es el lugar ideal, donde estás en la cima, donde estás en la gloria, donde estás en las bendiciones. Entonces ahora ese ego comienza a edificar el monumento. El monumento para que todos giren alrededor de ese monumento. Por eso el monumento escoge a Carmel, que representa jardín, representa huerto, representa prosperidad, representa lugar fructífero. Y luego desciende a Gilgal. ¿Por qué él desciende a Gilgal? Porque Gilgal también tiene otra representación. Gilgal fue el primer campamento de Israel cuando cruzó el Jordán y también fue cuando Josué restaura el rito de la circuncisión a Israel. Cínico y manipulador de la estructura de poder. Ese era Saúl sin unción, pero con la posición. Para poder entender esto y reflexionar con más profundidad, tenemos que ir a Primera de Samuel capítulo 22 a partir del versículo número 6. Dice la Escritura en Primera de Samuel capítulo 22 verso 6. Oyó Saúl que se sabía de David. Aquí hay una profundidad extraordinaria. Oyó Saúl que se sabía de David. Allá no había internet en aquella época, ni había redes sociales. ¿Cómo Saúl podía tener conocimiento de los movimientos de David? Porque esta estructura corrompida, manipuladora, cínica e hipócrita de los que han perdido la unción pero están en la posición es buscar información, llegar al lugar de las personas que realmente son ungidas por el Señor y son amenaza para su reinado, porque le van a quitar la careta. Le van a quitar la careta. Esa careta hipócrita y falsa. Por eso, este hombre inteligentemente tenía personas que informaban todos los movimientos posibles de Saúl. Si Saúl hubiese tenido redes sociales, etcétera, leía todo acerca de lo que David escribiera. Entonces, David, viendo esto, el propio David le grita: como a perro muerto y una pulga has venido en contra mía. Primera de Samuel capítulo 24, verso 14. David le grita cuando le dan la información a Saúl de dónde estaba David, lo persigue. Recuérdate, lo primero que va a hacer esta estructura es buscar información. Buscar información y lanzar un ataque despiadado para eliminar al que realmente proviene del Señor. Y le dice David: ¿tras quién ha salido el rey de Israel? Mira qué respeto. No le dice: tú estás desechado por Dios. No. David era un hombre respetuoso a Saúl. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? A un perro muerto, a una pulga. Mira cómo David le está diciendo a Saúl: mira, rey, yo soy como un perro muerto y una pulga. Déjame tranquilo. Yo te reconozco como rey. Déjame la vida en paz. Para entender aún más profundo la manipulación cínica de un ungido sin unción, pero con posición, hay que seguir descifrando este capítulo 22 de Primera de Samuel. Dice en la Escritura: y Saúl estaba sentado en Gabá. Estaba sentado en Gabá. Aquí cada nombre tiene una profundidad de enseñanza. Sentado, un lugar cómodo, posicional. Gabá. Gabá representa
el lugar de poder, porque en hebreo Gabá significa monte, loma, collado, altura. Mire dónde llega la información a Saúl de dónde estaba David. En Gabá, posición, altura, monte, collado, estructura, en la altura de poder, sentado en la altura. Y dice la escritura, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Ellos tienen un equipo élite y entre ellos está Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, según el verso 9. Este Doeg Edomita, yo lo llamo el poder oculto de la hipocresía, el poder oculto. Estos Doeg son muy poderosos y están dentro del equipo de la estructura de estos ungidos que han perdido la unción y solamente tienen la posesión. Mire la función de Doeg. Estos hombres son los que limpian el camino de los ungidos sin unción, pero con posición. Su trabajo específico es limpiarle el camino a esos corruptos. Función número 1. Identificar amenaza. 2. Ver la fuente de alimentación de la amenaza. Número 3. Eliminación de la fuente. Estos 3 puntos lo hizo este hombre que era el principal de los siervos de Saúl. Ese era su trabajo. Por eso Saúl pone a un edomita al frente de su equipo de servidores. ¿Quiénes eran realmente los edomitas? Eran descendientes de Saúl, como diciendo, lo material es más importante que el temor de Dios. Vela por esta posición, vela por este puesto que tengo. Hay que hacerlo indecible y tu función es buscar la amenaza, identificar la amenaza, ver la fuente que se alimentan y eliminarla. Este fue el hombre, recordemos, vamos a la Biblia. Este fue el hombre que por alguna manera estaba en el templo cuando a David le dan el pan, le dan la espada y este hombre ve aquello, va y le informa a David. Ellos son los expertos en llegar a la fuente, en descubrir la amenaza, en ver quién es la persona que amenaza la posición de un ungido sin unción. Estos hombres descendientes de Saúl, que no tienen temor de Dios, pero lo de ellos es mantener la estructura para vivir de los beneficios de la estructura. Van a hacerlo indecible. Luego dice este versículo 6, que estaba sentado debajo de un tamarisco sobre un alto. El tamarisco es un árbol de 5 a 8 metros de altura, pero sus hojas son delicadas. ¿Por qué Saúl estaba sentado debajo de un tamarisco? ¿Qué representa esto? El tamarisco representa a Saúl, un árbol alto. Recordemos que Saúl físicamente era el hombre más alto que había en Israel según las escrituras. Y este árbol, que es frondoso, que es fuerte, pero de hojas delicadas. El tamarisco es alto, pero de hojas delicadas. ¿Cómo era el carácter de David? De Saúl? El carácter de Saúl era muy delicado, diferente al carácter de David, que era un carácter de una persona prudente, de una persona sabia, de una persona sensata, de una persona que honraba. Pero el carácter de Saúl era como las hojas del tamarisco, sensible, se ponía celoso fácil, se sentía incómodo fácil cuando veía una amenaza a su posición. ¿Qué salió entonces de la boca de Saúl? A partir del versículo número 7 podemos ver lo que hay realmente detrás de esta estructura. Y voy a recordar un poquito sobre esta estructura que rodeaba a Saúl. Tenemos a Jonathan, la introducción de la sabiduría, la prudencia y el buen consejo. Un hombre sano. Esta gente tiene alrededor también gente sana, gente de un gran corazón. Tienen a hombres como Abner, con una capacidad de estructurar el poder
del sistema, de la organización, de una manera incalculable. Pero tienen también a el edomita, que es el tipo astuto, inteligente, que detecta las amenazas, planifica y ejecuta la eliminación de la fuente de la amenaza. Acuérdense que este hombre fue el que mató a los sacerdotes que ayudaron a David. Número 1, supo dónde estaba la amenaza, en este caso David, supo cuál fue la fuente de los sacerdotes, y número 3, eliminó la fuente. No pudo con David porque Jehová estaba con él. Toda esta estructura pueden hacer cualquier cosa contra los verdaderos ungidos. No van a poder con ellos. Así de sencillo. No van a poder con ellos. Mire lo que dice la Escritura, donde revela realmente la corrupción de estas estructuras. De ungidos que perdieron la unción pero están en la posición. Verso 7, 1 Samuel 22. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefe de millares y jefe de centenas. Mire cómo le habla a los hijos de Benjamín. Quiere decir que todos los súbditos, todo ese equipo eran personas de la misma tribu. Sin embargo, Saúl era rey sobre todo Israel. Sobre todo Israel. Habla acerca de sectarismo, habla acerca de divisionismo, habla acerca de oportunismo. Oportunismo en la posición, porque le está diciendo, y mire, no solamente oportunismo, sino que aprovecha su posición para declarar lo que realmente él tenía. ¿Acaso David le va a dar a ustedes tierras y viña? La repartición de los bienes de la estructura al equipo élite que lo mantiene en el poder. Pican el pastel y disfrutan el pastel. Esto está profundo. Ay, Dios mío. Pican el pastel, lo material. Por eso Saúl dice: os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefe de millar y jefe de centena. La manipulación del poder y cómo se reparten los beneficios de la estructura y del poder. Dice: para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Mira cómo este hombre reconoce que su propio hijo es diferente aún estando en la estructura. Ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Mira qué cinismo y qué hipocresía. Mira cómo Saúl está manipulando al equipo élite alrededor y diciéndole que su hijo ha hecho que David lo persiga, lo aceche, tal como lo hace hoy. O sea, que Saúl estaba proyectando que el culpable de su problema era David, que David lo perseguía, y era al revés, era lo contrario. Entonces, mire qué profundidad tan hermosa en esto. Pero qué bueno es el Señor que nos revela y nos pone al tanto de, en estos tiempos, saber conocer, saber discernir y saber entender que puede estar una persona en una posición sin la unción y traer una catástrofe al pueblo. Y una persona tener la unción y estar en la posición. ¿Cuándo empieza el problema? Cuando comienzan a levantar monumentos a sus ministerios, a sus nombres, a su organización, etc. Como Saúl en Carmel. Comenzó la destrucción. Comenzó el desastre. Comenzaron los problemas. Y comenzó esta profundidad en las Escrituras. Cómo un hombre puede estar
en una posición con la unción y luego cambiar por su carácter podrido y leproso en una posición, pero sin la unción del Señor. Que Dios nos ayude.